Buenos días, saludos cordiales a todos los medios de comunicación que están siguiendo esta comparecencia que realizamos en la mañana de hoy el ministro de Sanidad y quien les acompaña tras la reunión que acabamos de celebrar del Comité de Seguimiento del Coronavirus, presidida, como es habitual, por el presidente del Gobierno de España. Una reunión de seguimiento en la que hemos trabajado en la estrategia de respuesta que entre todos nos hemos dotado para luchar en nuestro país contra la COVID-19, analizando, por un lado, la situación epidemiológica y, por otro lado, el proceso de vacunación que, como saben, hemos iniciado. En relación a la primera cuestión que les acabo de comentar, esto es la situación de la pandemia, de la evolución en nuestro país, compartir una preocupación, una gran preocupación por la evolución ascendente de los datos, de todos los incrementos de los indicadores, especialmente tanto de incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes, como también el número de hospitalizaciones, el número de ingresos en UCI o también la positividad, que de acuerdo con el marco de actuaciones coordinadas que hemos aprobado también entre todos nos sitúan nuevamente en un riesgo alto, muy alto en este caso, al superar los 250 casos en muchísimas comunidades, especialmente en algunas con incidencia por encima de los 400, incluso de los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes. Las comunidades autónomas, hay que reconocerlo, han adoptado medidas, en muchos casos medidas que son duras, pero sabemos que son medidas absolutamente necesarias e imprescindibles para parar la propagación del virus. A este respecto, quisiera recordar que continuamos en estado de alarma, un estado de alarma que nos da un marco jurídico de actuaciones que posibilita, que permita que las autoridades delegadas competentes adopten las medidas de restricción que consideren más adecuadas, más oportunos, de acuerdo con las personas expertas que también asesoran a esos gobiernos autonómicos en relación a la evolución de la pandemia en cada uno de esos territorios. Hay máxima preocupación, quiero incidir en ello, por la evolución que está teniendo la pandemia en nuestro país. Vienen tiempos de dificultad, hay que ser sinceros, reconocerlo y trasladarlo a la opinión pública porque es muy importante la adopción de medidas por parte de las autoridades delegadas competentes, pero también es muy importante el cumplimiento de esas medidas de restricción que acuerden las autoridades delegadas competentes. Sabemos, porque ya lo hemos experimentado, ya lo hemos vivido, sabemos de la respuesta responsable de la inmensa mayoría de la población de nuestro país. Y también sabemos que solo desde la cultura de la prevención, de la cultura del cuidado, lograremos doblegar nuevamente la curva. Ya lo hemos hecho, tenemos que volver a hacerlo nuevamente. Solo así vamos a alcanzar el objetivo compartido de la inmunización colectiva, porque es verdad. Necesitamos las vacunas que están llegando y lo están haciendo de manera asidua, de manera periódica. Pero también, además, es muy importante que esas vacunas no solo lleguen como están llegando, sino además que sean administradas, que sean inoculadas a los colectivos, en este caso prioritarios, que están definidas en la estrategia de vacunación. Pero también vacunas, administración de las mismas y también es muy importante un comportamiento responsable de la ciudadanía para adquirir entre todos la resiliencia comunitaria. Por tanto, inmunización colectiva, resiliencia comunitaria son los objetivos prioritarios de la respuesta, de la estrategia compartida por todas las administraciones públicas, por todos los gobiernos autonómicos, ciudades autónomas y el Gobierno de España en esta lucha contra la COVID que hemos acordado todos de manera corresponsable, desde la corresponsabilidad de nuestro modelo de cogobernanza por todas las administraciones implicadas. Y ahí juega un papel decisivo, un papel, diría yo, que trascendental, el proceso de vacunación que, como saben, hemos iniciado en nuestro país el pasado 27 de diciembre, tras la llegada de la primera vacuna de la BioNTech Pfizer. Un proceso que, como ven, va cogiendo cada vez más fuerza, un proceso gradual en el que las comunidades autónomas están jugando un papel importante y tiene que seguir el proceso gradual, el proceso de ir en un aumento cada vez con más importancia en el número de vacunas inoculadas a la ciudadanía, porque sabemos también, como va a explicar el ministro de Sanidad a continuación, que no solamente la de Pfizer, también la vacuna de Moderna ha sido recientemente autorizada por la Comisión y, por tanto, llegará en breve también a nuestro país. Tenemos que hacer algo claro. Tenemos que vacunar
vacunar y vacunar. Es la medida, la cuestión más determinante que tenemos por delante para derrotar al virus y alcanzar esa inmunización colectiva cuanto antes. Miren, el objetivo tiene que ser que cada vez sean más las personas vacunadas que las personas contagiadas en nuestro país. Reitero, más personas vacunadas que personas contagiadas. Creo que ese es un objetivo compartido por toda la ciudadanía y también por todas las personas que tenemos responsabilidades públicas en nuestro país. Vuelvo a reiterar que esta estrategia de vacunación ha sido aprobada por todos, por todas, desde la corresponsabilidad. Por tanto, es una estrategia que ha sido preparada de manera responsable, de manera concienzuda, de manera detallada, para llevar a cabo este proceso de vacunación. Un proceso que ya me he escuchado en otras ocasiones, en otras comparecencias, compartir con ustedes y lo vuelvo a hacer nuevamente, que es un proceso que lleva su tiempo, porque hay que esperar que las vacunas sigan llegando, como lo están haciendo asiduamente, que sean administradas y cada vez irán llegando en más dosis, por tanto alcanzaremos a mayor población. Y también es un proceso complejo por la propia logística de las vacunas. Pero sabemos algo muy importante, y es que nuestro sistema público de salud está preparado. Yo diría que está muy bien preparado. Por tanto, tenemos que ser capaces de aprovechar todas sus potencialidades, de aprovechar todas sus capacidades, especialmente sus recursos como sus profesionales y singularmente el colectivo, el personal de enfermería. Tenemos más de 180.000 entre enfermeros y enfermeras en nuestro sistema público de salud. Creo que es una fortaleza, una gran fortaleza en nuestro sistema público de salud, junto con unos profesionales que están suficientemente preparados, muy bien preparados, y tenemos un gran historial también de vacunación. Sabemos las fortalezas de nuestro sistema nacional, de nuestro sistema público de salud. Recientemente quiero recordarles que hemos vacunado en torno a 14 millones de personas en nuestro país en 8 semanas contra la gripe. Eso es un referente y un dato muy importante que desde luego nos ayudan y nos indican cuál es el camino y qué es lo que ya hemos hecho, y no tengo ninguna duda, antes al contrario, tremendamente confiada en el buen hacer de las comunidades autónomas en generar confianza en la ciudadanía para que este proceso de vacunación siga adelante y cuanto más, mejor. Pero también sabemos de otra gran fortaleza, y voy concluyendo, y es que tenemos que seguir trabajando juntos, siempre en un trabajo compartido, en un trabajo desde la corresponsabilidad, desde la cogobernanza y el entendimiento de todas las administraciones públicas. Hemos ido juntos más allá, hemos avanzado más cada vez que lo hacemos de manera junta, coordinada y compartida. Tenemos que reducir la propagación del virus. Nuestro objetivo, saben bien, es estar en esos 25 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada a 14 días y, por tanto, para alcanzar esa cifra, ya lo hemos hecho en otra ocasión, sabemos cuál es el camino para derrotar al virus, para mantenerlo a raya, máxima vigilancia, máxima precaución, cultura del cuidado, para que nuestro horizonte de esperanza esté cada vez más cerca. Creo que son unos mensajes muy importantes que queríamos volver a reiterar hoy a la ciudadanía tras esta reunión del Comité de Seguimiento del COVID. Ya les dejo con el ministro, cuando quieras. Muchas gracias, ministra. Pues efectivamente, como comentaba la ministra de Política Tributaria y Función Pública, hemos tenido esta mañana una reunión de seguimiento del Grupo COVID y quisiera presidida por el presidente del Gobierno, y quisiera compartir con ustedes dos aspectos. En primer lugar, la evolución de la pandemia. El dato que conocimos ayer por la tarde es un dato malo. La pandemia está evolucionando a peor en nuestro país. La incidencia acumulada, medida en número de casos por 100.000 habitantes en un periodo de 14 días, es de 321 casos por 100.000 habitantes, una cifra que ha crecido, ya lleva bastantes semanas de crecimiento. La presión hospitalaria está en torno al 12% de hospitalización y en torno al casi el 24% en ocupación de camas de UCI. También la positividad de las pruebas PCR ha aumentado, situándose por encima del 13%, el 13,48%. Y los fallecidos en los últimos 7 días hemos de lamentar que son 530 personas. Por tanto, una evolución a peor de la pandemia. Es verdad que las comunidades autónomas ya están tomando medidas, ya han anunciado la mayoría de ellas medidas contundentes, de acuerdo con la estrategia que nos permitió vencer a la segunda ola, la estrategia que acordamos conjuntamente en el documento de actuaciones de respuesta del 22 de octubre. Un documento de 3 pilares, una estrategia con 3 pilares, un primer pilar de indicadores para medir, evaluar el nivel de la pandemia
pandemia, la situación epidemiológica en un territorio. Un segundo pilar, que es un conjunto de actuaciones de respuesta proporcionales a la situación epidemiológica, y un tercer pilar de evaluación al cabo del periodo de 10-14 días para ver el resultado de estas medidas. Esta estrategia que nos permitió derrotar la segunda ola nos va a permitir derrotar este incremento de casos y, por tanto, quiero poner en valor las medidas que han adoptado las comunidades autónomas. Ya sabemos qué hay que hacer para combatir al virus. Hay que reducir la movilidad y hay que disminuir al máximo los contactos. Son las dos palancas claves para volver a doblegar este incremento que estamos viendo de casos. Reducir la movilidad al máximo y reducir los contactos a aquello imprescindible. Insisto que en ese sentido las comunidades autónomas, y quiero reconocerlo, subrayarlo y apoyarlo, están tomando las medidas proporcionales a la situación epidemiológica que presentan sus territorios o partes de sus territorios. Y también quiero dirigirme a la ciudadanía para pedir que se sigan estrictamente, de forma ejemplar, como venimos haciendo estos últimos meses, las medidas que cada autoridad sanitaria de cada comunidad autónoma ha ido dictando para su respectivo territorio. Por tanto, evolución preocupante. Los casos van a seguir creciendo, no nos le demos engaño, vamos a tener unas semanas duras otra vez por delante, de crecimiento de casos, de crecimiento de presión hospitalaria, de incremento también de la positividad. Las semanas próximas van a ser esto y, por tanto, es muy importante, insisto, en reducir la movilidad y en reducir al máximo los contactos y en aplicar de forma estricta y seguir de forma estricta las medidas que van dictando las autoridades sanitarias de cada comunidad autónoma. Si hacemos esto, en un horizonte de tiempo volveremos a estabilizar y a doblegar este incremento de casos, como ya ocurrió en la segunda ola, siguiendo, por tanto, esta estrategia en el marco, como ha recordado la ministra, de un estado de alarma que ya en su momento decidimos que tenía que alargarse hasta el 9 de mayo, para tener siempre este horizonte de previsibilidad y estos mecanismos para la toma ágil de decisiones por parte de las autoridades delegadas competentes, que es a quien corresponde tomar estas medidas. Por tanto, este es el primer punto que hemos valorado esta mañana en esta reunión de seguimiento con el presidente del Gobierno. Segundo asunto que hemos abordado es el proceso de vacunación. Bueno, nuestro objetivo, como ha dicho la ministra, es tener más vacunados que contagiados en España lo antes posible y llegar a un porcentaje muy alto, de 70% en verano, de ciudadanos españoles que hayan sido inmunizados porque han recibido las dosis correspondientes de algunas de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento. Este es el objetivo que tenemos, en el que hemos venido trabajando y que creemos que se va a cumplir. Se está cogiendo ya una velocidad aceptable, todavía tiene que mejorar, pero una velocidad aceptable en el ritmo de vacunación. Los datos que dimos ayer indican ya casi 140.000 personas vacunadas en nuestro país. Esto tiene que seguir mejorando conforme a los planes que cada comunidad autónoma ha ido poniendo en práctica para poder administrar lo antes posible estas dosis de vacunas. Y, como saben ustedes, ayer la Agencia Europea del Medicamento aprobó una segunda vacuna, la vacuna de Moderna. Dimos ya ayer la cifra que nos facilitaba la propia compañía de suministrar 600.000 dosis en un periodo de 6 semanas. Para empezarlas a recibir en un horizonte de 7-10 días. Estas cifras ya están han sido comunicadas oficialmente a las comunidades autónomas para que puedan adaptar y hacer sus planificaciones para administrar estas dosis lo antes posible. Hoy hemos tenido otra buena noticia, un incremento de las vacunas de las dosis adquiridas a la compañía BioNTech Pfizer. Lo ha comunicado esta misma mañana la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen. España ha participado en todos estos incrementos de vacunas. España participará, lo ha comunicado cada vez que se nos ha requerido para hacerlo, va a participar en la parte proporcional que corresponde a la adquisición de estas vacunas para asegurar que los ciudadanos españoles tienen las dosis, lo antes posible, dosis de vacunas eficaces y seguras, ¿no? Por tanto, es una buena noticia que quiero también subrayar ante ustedes y comunicarles que nuestro país participará proporcionalmente en la parte que le corresponde, en ese ejercicio de solidaridad y de cooperación tan importante que significa esa estrategia de vacunación europea, insisto, en la parte que le corresponde, ¿no? Vamos a ir dando los datos de progresión de vacunación en nuestro país de forma diaria, como lo estamos haciendo, para que ustedes puedan tener toda la información de cómo evoluciona este ritmo de vacunación. Insistir en que las vacunas son gratuitas,
que no es obligatoria, pero que pensamos que es muy conveniente y necesario que cuando las personas, los ciudadanos sean llamados para poderse administrar las dosis de vacunas, pues lo hagan, porque es la manera de protegernos contra este virus, y que el Sistema Nacional de Salud tiene la capacidad necesaria para poder administrar estas dosis, incluso las que puedan ir viniendo progresivamente en cantidades mayores en semanas próximas, para poderlas administrar con seguridad, con eficacia y de forma ágil, ¿no? Y a partir de aquí nos ponemos a su disposición si tienen preguntas sobre estos asuntos. Sí, comenzamos el turno de preguntas con Irene Díaz, de Telebilbao. Hola, ministros. Buenos días a todos. Yo quería preguntar por unas declaraciones, no sé si se me ve ahora, que ayer hizo el delegado de Gobierno en Euskadi, que habló de responsabilidad, sobre todo dirigido a Osakidetza, para que aumente el ritmo de vacunación. Ya saben que aquí el Gobierno vasco ha decidido ser cauto, tener una reserva para incidencias, pero no sé si el ministro está más de acuerdo con lo que ha dicho el delegado de Gobierno, y sería aconsejable aumentar el ritmo de vacunación aquí en Euskadi, diciendo al Gobierno vasco que no se preocupe, que hay reserva suficiente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. No conozco las declaraciones, la literalidad de las declaraciones del delegado del Gobierno. Lo único que puedo decir es que todas las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo importante, también la Comunidad Autónoma del País Vasco, para poder administrar lo antes posible las dosis recibidas de estas vacunas. Y yo quiero subrayar este esfuerzo que están haciendo, insisto, todas las comunidades autónomas, también la del País Vasco. Joan Guirao, de OK Diario. Sí, buenos días, ministros. En primer lugar, les quería preguntar a ver si creen que el Ministerio de Sanidad debería tomar algún tipo de medida para precisamente garantizar que todas las comunidades autónomas cumplen con el ritmo de vacunación. Hemos visto en los últimos días como, por ejemplo, Cataluña no estaba cumpliendo con este ritmo que se había impuesto inicialmente. También le quería preguntar al ministro candidato Salvador Illa si cree que con la situación actual se pueden celebrar las elecciones en Cataluña. Usted, como candidato, pues cuál es su postura, y también a ver si ya nos puede avanzar un poco más cuál es la fecha que va a dejar el cargo para empezar a despejar cómo se va a gestionar la pandemia a partir de entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues mire, las comunidades autónomas están todas ellas aplicando el plan de vacunación que nos dimos conjuntamente, que aprobamos conjuntamente, que elaboramos conjuntamente y que empezamos a trabajar ya un lejano 9 de septiembre del año pasado, ¿no? Y están aplicándolo todas ellas, y yo he dicho que se va a adquirir una velocidad de crucero en el ritmo de vacunación, y estoy seguro que va a ser así. Prefiero poner de relieve el esfuerzo que están haciendo todas ellas para poder administrar las vacunas con seguridad, con eficacia, desde la red pública y lo antes posible, ¿no? Respecto a mi situación, yo ya me remito a lo que ya he dicho. Yo voy a ejercer mis responsabilidades hasta el último minuto, y estoy centrado en hacer frente a esta pandemia. Esto que le queda a todo el mundo, claro, estoy centrado en asumir mis responsabilidades y en hacer frente a este incremento de casos, y hasta el último minuto voy a ejercer mis responsabilidades, y cuando empiece la campaña electoral las dejaré de asumir. Y respecto a las elecciones que se tienen que celebrar en Cataluña el 14 de febrero, corresponde a las autoridades sanitarias de la comunidad autónoma evaluar la situación, y yo me remito a lo que ellas decidan y a los mecanismos que se han articulado con los distintos partidos políticos para evaluar esta decisión. Antonio Delgado, de Datavista. Hola, buenos días, ministros. Mire, señor Illa, le quería preguntar con respecto a las estimaciones de vacunas que va a recibir España para cumplir lo que usted está comentando de que el 70% de la población española esté vacunada en verano. A mí, viendo los datos que estamos recibiendo de vacunas ahora, que estamos en las 360.000 de Pfizer más las 100.000 de Moderna, estaríamos en torno a las 460.000 dosis semanales a partir de dentro de un par de semanas. Para tener este ritmo de vacunación del 70% de la población española, tendríamos que estar recibiendo desde ya al menos 1,7 millones de vacunas, más la administración y la gestión de las dosis. No sé si nos puede comentar qué estimación de vacunas el Ministerio tiene planificado que va a recibir España en la siguiente semana, hasta por lo menos la semana 38, semana 40, y también la propia gestión de la administración de todos estos millones de vacunas semanales para poder cumplir con esos plazos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio, por su pregunta. Efectivamente, las dosis que estamos recibiendo, vamos a recibir, son las que usted ha mencionado, pero usted también me permito recordarle que la Estrategia Europea de Vacunación consiste en un portfolio de vacunas, ¿no? Y en concreto 7 vacunas, ¿no? Y en estos momentos hay 2 vacunas autorizadas que tienen unos calendarios de entrega que van a irse incrementando. Hoy mismo la presidenta de la Comisión ha comunicado, hecho público, una duplicación del número de dosis de BioNTech-Pfizer y 75 millones de dosis más para el segundo trimestre. La vacuna de Moderna también va a tener unos calendarios. Yo he dado la cifra de las primeras 6 semanas, pero estamos trabajando también para el suministro de dosis en próximas semanas. Y hay 2 vacunas más que están en proceso de revisión y de análisis y de evaluación por parte de la Agencia Europea del Medicamento. La vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca y la vacuna de Janssen & Janssen, de compañía Janssen, del grupo Johnson & Johnson. Más la vacuna de CureVac, más la vacuna de Sanofi, más la vacuna de Novavax. Esas últimas 3 todavía no en proceso de revisión y de evaluación por la Agencia Europea del Medicamento. Todo esto va a provocar, si se cumplen los plazos que están previstos, que vayamos recibiendo de forma progresiva más y más dosis que habrá que ir administrando. Esto es lo que nos permite afirmar y tener el objetivo que les hemos comunicado de forma reiterada de tener un porcentaje de inmunización importante de nuestra población, no en España, en Europa, de alrededor del 70%. Si ustedes siguen las declaraciones de mis colegas europeos, verán que todo el mundo sitúa en torno al verano un porcentaje de inmunización similar de este entorno, ¿no? Vamos a ir concretando las cifras conforme se vayan produciendo los acontecimientos, es decir, conforme haya autorizaciones por parte de la Agencia Europea del Medicamento de nuevas vacunas y conforme tengamos los datos de entrega y de suministro por parte de las distintas compañías. Por tanto, la razón por la cual afirmamos que en torno al verano habrá estos porcentajes de población inmunizada es porque contamos en que habrá más vacunas autorizadas y más dosis de cada una de estas vacunas que iremos recibiendo. Jesús Arroyo, de Redacción Médica. Buenos días, ministro. Tenía 2 preguntas. Por un lado, quería preguntarle, desde el 21 de diciembre a ayer, en España se han producido 2.415 muertes y 205.655 casos de COVID-19. A la vista de estos resultados y a la vista del esfuerzo que se hizo, digamos, para salvar las Navidades, entre comillas, quería preguntarle si cree usted que estos cifras de contagios y cifras de fallecidos se podrían haber evitado. Y por otro lado, quería preguntarle si del número de dosis adquiridas por la Comisión Europea de la vacuna de Pfizer, ¿se sabe ya cuántas dosis le corresponden en España o todavía solo se va a cerrar de las próximas semanas? Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús, por sus preguntas. Mire, nos dimos conjuntamente un plan de Navidades a principios de diciembre que fue acordado por las comunidades autónomas y aprobado en el plenario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este plan Navidad fue endurecido, contó con medidas más drásticas a las 2 semanas, a la vista de cómo evolucionaban los acontecimientos, y se dio la posibilidad de que incluso algunas comunidades autónomas restringieran la movilidad de familiares en fechas señaladas. Por tanto, las medidas del plan de Navidad han sido medidas drásticas en la línea de las que han tomado nuestros socios europeos. Es un periodo, siempre lo hemos venido diciendo, muy delicado, la Navidad, porque ha supuesto un incremento de movilidad y supone un incremento de los contactos. Yo creo que la ciudadanía española ha hecho un esfuerzo importante para cumplir las medidas y efectivamente estamos viendo efectos de incrementos de casos provocados por estos días, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es lo que le he dicho, reducir al máximo la movilidad, reducir al máximo los contactos y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para doblegar este incremento de casos que estamos teniendo. Y ya lo hicimos con la segunda ola, con una estrategia que ha funcionado. Se trata de volver a aplicar esta segunda ola y es verdad, no tenemos que andar con subterfugios. Vienen semanas complicadas otra vez y hay que estar concienciados de ello y, por tanto, seguir al pie de la letra las instrucciones de las autoridades sanitarias. Respecto a las dosis adicionales de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que ha comunicado y que ha hecho público hoy la presidenta de la Comisión Europea, en estos aumentos de esta adquisición adicional de compra, los países pueden participar o no pueden participar y en función de los países que participan nos corresponden unas determinadas cantidades de dosis. Nosotros hemos comunicado nuestra voluntad de participar en estos incrementos de compra y, por tanto, entendemos que nos corresponde el porcentaje proporcional a la población de nuestro país, es un 10%, a no ser que haya algún otro país que haya declinado participar y puede incrementarse esta participación. Pero en
principio nos correspondería la parte proporcional por peso poblacional que tiene nuestro país, que es en torno a un 10%. Cuando no tengamos los datos concretos y las fechas de entrega concretas, pues las daremos a conocer como siempre hemos hecho. Manuel Vilaseró, del Periódico de Cataluña. Hola, buenos días, ministro. En la primera ola se bajó el virus por debajo de los 25 casos, como ha recordado la ministra Darías, con un confinamiento estricto. Pero en la segunda, aunque usted da por derrotada la curva en ese momento, la verdad es que eso no se compadece mucho con los datos, porque no se logró bajar de una incidencia alta de 200 casos, lo que ha provocado una media diaria de muertes de 150 casos. No sé si nos conformamos con ese nivel o no es el momento de apostar por lo que en ese momento la primera ola funcionó. En segundo lugar, en esa línea le quería preguntar qué medidas adicionales tienen preparadas el Ministerio en referencia a restricciones nuevas con la llegada de la cepa británica, que es mucho más contagiosa y ya ha entrado en Irlanda y ha provocado también un confinamiento estricto. En tercer lugar, le quería preguntar por el teletrabajo. Desde el 22 de septiembre, pese a que ya a los pocos días empezó la segunda ola, no está en vigor la orden que obliga a las empresas a teletrabajar en caso de que sea siempre que sea posible. Cataluña ha reivindicado ya varias veces que desde el Gobierno se establezca esa obligatoriedad porque ellos, las autonomías, solo pueden recomendar y la constatación en Cataluña es que la recomendación no está siendo seguida por la gran mayoría de las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por sus tres preguntas. En primer lugar, respecto a la comparativa que usted ha establecido entre la primera y la segunda ola, también quiero recordarle, y esto es un dato que pocos países pueden presentar con la certeza y la evidencia científica que no puede hacer nuestro país. En la primera ola detectábamos un 10% de los casos, 1 de cada 10 casos. En la segunda ola hemos detectado, sabemos por la cuarta ola del estudio de seroprevalencia, en torno a 7 de cada 10 casos, ¿no? Por lo tanto, también hay que ir con cuidado con las comparativas que establezcamos entre ambos periodos de tiempo, ¿no? Nuestro objetivo, lo dijimos explícitamente en todo el proceso de desescalada, era tener el virus bajo control, una situación de control, es decir, en una situación en que no impidiera el normal funcionamiento, el funcionamiento ordinario del Sistema Nacional de Salud para que pueda atender otras patologías distintas al COVID. Y este sigue siendo el objetivo en estos momentos, tener el virus bajo control, no llegar a 0 casos. Y es verdad que en ese sentido, el escenario, de acuerdo con los indicadores que ha fijado los organismos internacionales, el escenario al que hemos de acercarnos y que hemos de buscar es un escenario de 25 casos por 100.000 habitantes. Esto es así. Y este es el objetivo que tenemos y en todos los documentos, el documento de actuaciones de respuesta prevé este escenario como el escenario ideal al que hay que acercarse, siendo, como es de verdad, un escenario difícil, ¿no? En segundo lugar, respecto a las medidas adicionales, hay una estrategia de respuesta a la segunda ola que funcionó y es la que hay que aplicar ahora. Es la que están aplicando ya las comunidades autónomas, ¿no? Y en ese sentido, nosotros lo que estamos haciendo proporcionamos en su día es un marco de actuación de previsibilidad y de certeza, el estado de alarma, que tiene vigencia hasta el 9 de mayo, que permite que los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas puedan adoptar decisiones que, con base a la legislación ordinaria, no podrían adoptar, de restricción de movilidad, de restricción de reunión, medidas, digamos, que permitieron doblegar la segunda ola y que van a permitir doblegar este incremento de casos que estamos viendo ahora, porque las comunidades autónomas ya están actuando. Insisto, la clave aquí está en reducir movilidad y en reducir al máximo los contactos que podamos hacer. Respecto al teletrabajo, es verdad que no se puede obligar por parte de las comunidades autónomas a ejecutar el teletrabajo, pero es verdad que las recomendaciones
que nos consta que están siguiendo muchas empresas en función de la situación epidemiológica que tienen en su propio territorio y siguiendo también en este caso, recomendaciones de las autoridades sanitarias, bueno, pues ya funcionó de esta forma en la segunda ola y dio el resultado de poderla doblegar, ¿no? Es lo que esperamos que suceda ahora. Estamos seguros que va a suceder ahora si seguimos las recomendaciones de las distintas autoridades sanitarias. Ministro, en relación con esta cuestión, señalarles que al principio, cuando entramos en la pandemia, no teníamos regulación al respecto, que ahora nuestro país cuenta con regulación del teletrabajo tanto en el sector privado como en el sector público. Por tanto, hay una regulación, hay unas normas que nos hemos dotado y que también pueden ser de utilidad en el caso que cada administración, en este caso cada sector privado, lo pueda necesitar. Hay regulación, hay un margen de actuación y, por tanto, hay un camino a seguir en el caso que así sea. Guillermo Infantes, de Servimedia. Hola, Guillermo. Pasamos a la siguiente pregunta y luego volvemos a él. Alberto Soler, de Onda Regional de Murcia. Hola. Parece que tampoco. Raquel García, de Telecinco. Hola. Bueno, Pablo Recio, de 65 y más. Sí, ¿se me escucha? Ahora sí. Sí, buenos días, ministros. Mire, tenía dos preguntas. En primer lugar, me gustaría saber si están viendo un incremento de contagios de personas mayores a raíz de la celebración de las Navidades, sobre todo pensando en que estas fiestas se juntaron personas de diferentes generaciones. Y también me gustaría saber, viendo el ritmo actual de vacunación, qué fecha límite se ponen para inmunizar a toda la población que vive en residencias de mayores y cuándo calculan que los residentes podrán retomar una vida más o menos normal, sin limitaciones a la movilidad o a las visitas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues mire, de acuerdo con los datos que hemos hablado esta mañana, no se aprecian alteraciones sustanciales en cuanto a los porcentajes de personas afectadas por rango de edad. Se mantienen las mismas cifras que teníamos y no estamos en condiciones de poder decir que estos días ha producido un mayor o un aumento de contagios en personas mayores de 65 años con los datos que tenemos disponibles y que hemos evaluado esta mañana. Respecto a la fecha límite, bien, de acuerdo al plan de vacunación que nos dimos en su momento, en la primera etapa de este plan, que cubría temporalmente los meses de enero, febrero, quizá alguna primera semana de marzo, la población diana de 2,5 millones de personas, que incluía a todas las personas que viven en residencias de mayores, tenía que estar vacunadas y sigue siendo vigente este horizonte temporal y esta programación que teníamos hecha, ¿no? Y las personas que viven en residencias y toda la ciudadanía no podremos dejar de tener precauciones y de seguir ciertas medidas de prevención y de protección hasta que no haya un porcentaje significativo de población inmunizada, y esto no se va a producir en ningún caso antes del verano. Por tanto, no podremos retomar nuestra vida, por así decir, normal, previa al COVID, antes de que haya, insisto, un porcentaje importante de población, y veremos también en qué condiciones. Vamos a ser prudentes en esto antes del verano. Por tanto, no significa que si a finales de febrero tenemos las personas que están en residencias de mayores completamente vacunadas, quizá algunas medidas se puedan flexibilizar en residencias de mayores. Vamos a verlo en su momento, pero habrá que seguir tomando precauciones porque la población general no estará inmunizada todavía en un nivel suficiente. Concluimos esta rueda de prensa con un último turno de preguntas. Guillermo Infantes, de Servimedia, creo que ya está operativo. Sí, hola, buenos días. Hola. Querría saber si se adecuará la distribución de vacunas a las comunidades autónomas en base a su ritmo de vacunación. Es decir, si una comunidad anda de alguna manera rezagada a la hora de inmunizar, ¿puede recibir menos vacunas en la próxima distribución? Muchas gracias. No, esto no es un factor. Las comunidades autónomas reciben las dosis de vacunas de forma equitativa en proporción a la población diana, que es objeto de grupo prioritario de vacunación en cada una de las etapas. Y estoy seguro que, insisto, están haciendo un esfuerzo para administrar estas dosis de la forma más rápida y figura. Aquí no hay distinción entre ciudadanos españoles. El Gobierno ha hecho un esfuerzo para, de acuerdo y en el marco de la estrategia europea, garantizar que todo ciudadano español, con independencia de dónde vive, de su poder adquisitivo, tiene acceso, si así lo desea, a una vacuna segura y eficaz para derrotar definitivamente al virus SARS-CoV-2. Gracias, ministros. Concluimos aquí la rueda de prensa. Buenos días. Muchas gracias.